Hola hermanos, ¿cómo están? Hoy quiero compartir con ustedes un tema que se llama la discreción. Y quiero leer Proverbios capítulo 2 versículos 10 y 11. Dice: Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Oremos. Dios, gracias porque nos permites abrir tu palabra y aprender lo que tú quieres enseñarnos. Te pedimos, Señor, tu ayuda, tu bendición y dirección en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, el tema entonces es la discreción. No solo el incrédulo comete el pecado de indiscreción. En el pueblo de Dios a menudo es causa de mucho mal y miseria. Veamos qué nos dice el Salmo 106. Salmo 106, versículos 32 y 33, hablando acerca de Moisés, dice de esta manera: También le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron rebelar a su espíritu, y habló precipitadamente con sus labios. No usó discreción, habló precipitadamente con sus labios. También podemos ver segundo libro de Samuel, capítulo 6. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 7. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 7. Y nos dice: Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. La palabra temeridad significa precipitación. Y veamos ahora otro versículo que encontramos en Proverbios 12, 18. Proverbios capítulo 12, versículo 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Entonces debemos aprender a hablar, a decir las palabras. Y es fácil explicar qué es la discreción y por qué es necesaria. Cuando un ejército marcha hacia el campo del enemigo, su seguridad depende de los guardias que se asignan para que vigilen y sepan cuándo se acerca el enemigo y den el grito de alarma. Se envía una avanzada de soldados para que conozcan el territorio y el poder del enemigo. Esta prudencia que mira de antemano alrededor es indispensable. El creyente vive en el territorio del enemigo. Todo lo que le rodea puede convertirse en trampa u ocasión para el pecado. Por tanto, tiene que andar con reserva, con vigilancia, para no hacer nada indiscreto. Mateo 26, 41 dice: Velad y orad para que no entréis en tentación. La prudencia se mantiene con el creyente, así como se manejaba el rey David, como nos dice el primer libro de Samuel 18, 14. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Entonces, en este tema de la discreción vamos a ver dos puntos. Número uno, la discreción sella los labios. A veces pensamos que podemos hablar y hablar simplemente por hablar, pero tenemos que cuidar qué decimos y cómo lo decimos. Veamos Salmo
39, versículo 1 y 2. Yo dije, atenderé mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Salmo 141, versículo 3, también nos habla de la importancia de la prudencia. Salmo 141, versículo 3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Entonces, muchos piensan que si no hablan nada malo, pueden hablar lo que quieran, pero hay que tener cuidado con lo que hablamos, porque en la multitud de palabras no falta la transgresión. La discreción se empeña en no hablar más que para la gloria de Dios y la bendición de Dios. 10:19 nos dice de esta manera: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Entonces es importante ver bien lo que nosotros vamos a hablar. Por eso la discreción sella los labios. Si lo que yo voy a decir no va a bendecir al prójimo, no va a dar la gloria a Dios, entonces es mejor quedarme callado, para no meterme en problemas y para que mi hablar sea agradable ante los demás. Por eso la palabra de Dios nos dice que es importante cerrar nuestros labios ante aquello que no es conveniente decir, que no es bueno hablar. Por eso hay que pensar antes de hablar y no hablar y después pensarlo. Y muchas veces actuamos de esa manera. Primero hablamos y después lo pensamos. Hay que hacer lo contrario. Hay que pensar si lo que voy a decir va a ser de bendición, si lo que voy a decir va a edificar al prójimo, a mi familia, y si no, mejor quedarme callado. La segunda cosa que vamos a ver es que la discreción sella también el oído. Proverbios capítulo 2, versículo 2 dice: haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Veamos Proverbios 18:15. El corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. Entonces, no solamente voy a cerrar mis labios a aquello que no es agradable decir, sino también que voy a sellar a lo que yo tengo que escuchar. ¿Y qué es lo que escucho? Todo el hablar indiscreto de otros que puede afectarme. Entonces debo cerrar mis oídos a ese hablar que yo escucho diariamente. Pueden venir de las personas, pueden venir a través de las noticias. Algunas veces las noticias, en vez de ayudarnos, nos afectan. Entonces hay que cerrar nuestros oídos a ese tipo de cosas. Veamos Hechos 17:21, lo que Pablo está diciendo con relación a las personas de Atenas. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Ahí estaba su interés de ellos, en decir algo nuevo o en oír algo nuevo. Y los atenienses solamente se preocupaban por eso. Por eso el Señor Jesús decía allí en Marcos
4:24 estas palabras. Marcos 4:24. Les dijo también: mirad lo que oís. Hay que prestar mucha atención a lo que nosotros oímos. El creyente tiene que conocer la voluntad de su Padre Celestial. Tiene que escuchar, prestar sus oídos a lo que es la voluntad de Dios. Pero muchas veces preferimos escuchar otras cosas del mundo, otras cosas de otras personas, en vez de escuchar la palabra de Dios y saber y hacer la voluntad de Dios. Segunda a los Corintios capítulo 6, versículo 14, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Entonces, ¿qué tiene que escuchar? El oído tiene que escuchar y enfocarse para hacer la voluntad de Dios. No lo que dice el mundo, no lo que dice la gente. Hay que cerrar nuestros oídos a aquello que no nos edifica, que no nos conviene. Y hay que escuchar y obedecer la voluntad de Dios. El creyente anda sabiamente y la dignidad de una prudencia santa lo adorna en todas sus acciones. El apóstol Pablo decía en Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces nosotros tenemos que ser sabios, tenemos que ser prudentes. Por eso es importante que nosotros sellemos nuestros labios a aquellas cosas que no debemos de decir. Aún el necio, cuando calla, se le considera como sabio. Entonces, no solamente porque tenemos labios vamos a hablar lo que se nos venga en gana. Hay que decir las cosas que sean correctas. Hay que decir las cosas que edifiquen. Que no hagamos comentarios que afecten la vida de nuestros hermanos o de nuestra familia o de la gente que nos rodea. Por eso la discreción, sella los labios. Cuando uno es discreto, uno dice: esto no debo comentarlo, esto no debo decirlo, porque no conviene. Pero también hay que ver lo que nosotros oímos. La discreción también sella los oídos. Si escuchamos, en vez de edificarnos, nos sentimos mal, nos empieza a sentirnos molestos, pues entonces cerremos nuestros oídos a eso que estamos escuchando y seamos discretos, seamos prudentes y andemos como sabios, no como necios. Entonces cuidemos nuestro hablar y nuestro oír de lo que nosotros escuchamos. Pues que Dios les bendiga y que Dios nos ayude a hacer estas dos cosas en nuestra vida en referencia a la discreción. Vamos a orar. Dios, gracias porque nos permites a través de tu palabra entender la importancia de la discreción. Ayúdanos a cerrar nuestros labios a comentarios que no edifiquen y a cerrar nuestros oídos también a comentarios que no nos conviene escuchar o noticias que no nos ayudan, pero sí prestar atención a lo que tu palabra nos enseña. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.